Bueno, hola, mi nombre es Santiago Muniaurria y hoy vamos a hablar de farmacología antiparkinsoniana. La idea es hablar primero un poco de enfermedad de Parkinson, algo de introducción, fisiopatología, algo de la sintomatología, diagnóstico quizás, para luego pasar a la parte más importante, que es lo que nos trae la clase de hoy, que sería el tratamiento farmacológico del mismo, ¿está bien? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva de causa desconocida. Si bien existen algunas teorías, como el depósito de alfa-sinucleína a nivel de los ganglios basales, sobre todo obviamente a nivel de la sustancia negra pars compacta, todavía no se sabe con exactitud por qué se produce. Se produce por un déficit dopaminérgico, eso sí, por esa aparición de neuronas de la pars compacta de la sustancia negra, y las manifestaciones clínicas aparecen cuando se pierden alrededor del 80% de estas neuronas. Obviamente, si la sintomatología aparece luego de que ya desaparecieron la mayor parte, o sea el 80%, una eventual cura estamos muy lejos de la misma, debido a que cuando uno empieza a tener manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson ya pasó mucho abajo el puente, es decir, el 80% de las neuronas están destruidas. Y sin tratamiento progresa en 5 o 10 años a un estado de asinesia rígida o aquinesia rígida, sería el paciente que no puede moverse y se encuentra absolutamente rígido, ¿no? Bueno, acá vemos las vías a nivel de los ganglios basales en la enfermedad de Parkinson. Recordemos, si se acuerdan de anatomía, neuroanatomía, o si alguien cursó ya neurología, que tenemos una vía directa que es la que activa los movimientos voluntarios, hablando a grandes rasgos, mientras que la vía indirecta es la encargada de inhibir la aparición de componentes involuntarios del movimiento, o sea, inhibe los movimientos involuntarios básicamente. Entonces, como veo, debido acá al déficit de la dopamina, sobre todo a nivel del cuerpo estriado principalmente, lo que se va a terminar produciendo es una disminución de la actividad de la vía directa. Por lo tanto, la activación de los movimientos voluntarios va a estar disminuida, lo que va a haber un aumento de los movimientos involuntarios por una cuestión lógica, y la vía indirecta va a estar aumentada, o sea, la vía indirecta generalmente inhibe la aparición de componente involuntario del movimiento. Esta va a estar aumentada, lo que va a producir una inhibición del tálamo y una disminución de la estimulación de la corteza. Las manifestaciones clínicas principales de la enfermedad de Parkinson, esto es como se ve un paciente con toda la sintomatología florida, una falta de expresión facial o la cara de póker, encorvamiento de la espalda del tronco, un temblor que siempre es en reposo como si fuera en cuentamonedas, las rodillas flexionadas, rígido con lentitud del movimiento. El paciente básicamente camina así, hace pasitos lentos, y la mano la hace como si estuviera contando monedas, se dice. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson son los síntomas cardinales, que es la bradicinesia o bradiquinesia, y por lo menos uno de los siguientes. La bradiquinesia es la lentitud en los movimientos, hablando a grandes rasgos, y uno de estos son la rigidez muscular, el temblor de reposo, no de intención sino de reposo, y la inestabilidad postural. Para la inestabilidad postural, por ejemplo, se puede hacer una prueba al paciente en la que el paciente parado se lo agarra de atrás y se lo tironea, o se agarra de los hombros tironeándolo para atrás. Generalmente las personas normales como nosotros en 2 o 3 pasos corregiríamos. Inclusive los pacientes con enfermedad de Parkinson hasta se llegan a caer con un simple tironeo hacia atrás. Excluir otras causas de parkinsonismo como ser farmacológico, por antipsicóticos, etc. Y criterios que apoyen a la enfermedad de Parkinson. Inicio unilateral. El inicio de la enfermedad de Parkinson siempre comienza en un hemicuerpo, principalmente en las manos, y luego se va yendo para el resto del hemicuerpo y luego pasando al otro hemicuerpo. El temblor en reposo y no de intención, el cuadro es progresivo, es decir, yo hoy no empiezo con síntomas de Parkinson y luego de 10 años sigo igual. El síntomas de inicio asimétrico, como dije, y la excelente respuesta, 70-100%, a la levodopa. La levodopa, vamos a hablar más adelante, es uno de los fármacos más importantes, es el más importante en verdad en la enfermedad de Parkinson, y todo paciente con enfermedad de Parkinson responde a levodopa. Un paciente con enfermedad de Parkinson que no responde a levodopa les debe llamar la atención y replantearse el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Como dijimos, es absolutamente clínico, ¿está bien? Corea severa inducida por levodopa, esto se produce con el tratamiento crónico, vamos a hablarlo más adelante. Respuesta a la levodopa mantenida mayor a 5 años,
ahora también lo vamos a hablar, pero es que la levodopa tiene una vida útil, por decirlo de alguna manera, o sea, un tiempo que funciona muy bien y después declina su acción, y el curso clínico mayor a 10 años. Los objetivos terapéuticos del tratamiento son mantener la autonomía e independencia mediante el control de síntomas. Solamente control de síntomas. No hay ninguna droga hasta el día de la fecha que o retrase la progresión de la enfermedad, ni hablar de la curación de la enfermedad de Parkinson. Es solo el tratamiento sintomático con las drogas que tenemos, y disminuir y postergar la aparición de las complicaciones motoras. Estas se producen secundarias al tratamiento antiparkinsoniano, que también lo vamos a hablar ahora. ¿Cómo? Según la edad y severidad, uno se acuerda la edad y la severidad de la enfermedad, uno ve qué tratamiento usar, es bastante artesanal en ese punto, y como les dije anteriormente, y es muy importante, que ningún tratamiento es curativo hasta el día de la fecha, y en mi humilde opinión creo que estamos lejos de ello. Acá vemos una forma, un gráfico sobre el metabolismo de la dopamina a nivel periférico y a nivel del sistema nervioso central, barrera hematoencefálica, periferia. Si nosotros decimos cuál es nuestro problema, el problema es que falta dopamina a nivel de la sustancia negra pars compacta. ¿Qué hacemos? Le damos dopamina, pensaría cualquier persona. El gran problema es que la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Esto es muy importante, la dopamina no pasa barrera hematoencefálica. Yo, si le doy dopamina a alguien, lo único que le estaría dando sería un montón de efectos adversos y nada de efecto terapéutico. Por lo tanto, lo que yo uso principalmente es la L-Dopa. La L-Dopa es un precursor de la dopamina. A través de la decarboxilasa de aminoácidos periféricos, acá, decarboxilasa de aminoácidos periféricos, o de la decarboxilasa central, esta se metaboliza a dopamina. Y acá vemos otros blancos terapéuticos, porque además de dar L-Dopa, yo puedo dar este medicamento, para asegurarme que mayor L-Dopa llegue a nivel del sistema nervioso central para convertirse en dopamina. Obviamente, bloquear esta no me serviría porque nunca obtendría dopamina. Yo lo que quiero es esto. Y bloquear estas otras enzimas, que son la monoaminoxidasa B y la catecolometiltransferasa. Bloqueando estas, yo haría que mantener mayor cantidad de dopamina en la brecha sináptica, ¿está bien? Esto es muy importante para los probables blancos terapéuticos, además de la L-Dopa, que es la fundamental. Entonces, la L-Dopa, ese precursor metabólico de la dopamina, como dije, es el fármaco más efectivo, se da por vía oral y ocupa un transportador de aminoácidos aromáticos, ¿está bien? Esto es muy importante sobre el transportador de aminoácidos aromáticos, debido a que tiene una alta afinidad por proteínas. Es decir, que si yo consumo la levodopa con una comida rica en proteínas, como ser por ejemplo una hamburguesa, el transportador de aminoácidos aromáticos va a competir con la levodopa y con la comida, ¿está bien? Por lo tanto, yo la tengo que consumir lejos de las comidas, 1 hora antes o 1 hora y media después, debido a que si yo la consumo al mismo tiempo con proteínas, me va a disminuir la biodisponibilidad de la misma. El pico plasmático es de 0,5 a 2 horas y tiene una vida media de 1 a 3 horas. Vamos a ver más adelante que esto realmente no es así, sino que si bien su vida media es de 1 a 3 horas, en verdad dura mayor cantidad de tiempo. Se metaboliza por descarboxilización periférica y central a dopamina, como dijimos anteriormente, y eliminada por la recaptación presináptica y metabolismo por monoaminoxidasa y por la COMT, catecolometiltransferasa. Mejora los síntomas motores, pero no todos en la enfermedad de Parkinson, ¿está bien? Entonces, acá tenemos un gráfico nuevamente sobre el metabolismo, la L-Dopa, tenemos la decarboxilasa de aminoácidos periférico a dopamina y decarboxilasa de aminoácidos central a dopamina nuevamente. Y acá tenemos enzimas a inhibir para el tratamiento, como dijimos, inhibir la COMT para que llegue mayor cantidad de L-Dopa al sistema nervioso, o la descarboxilasa para lo mismo. Y acá, una vez que esta se convierte en dopamina, inhibir la monoaminoxidasa B o la COMT para que esta se mantenga circulando, por decirlo de alguna manera, por mayor cantidad de tiempo, ¿está bien?
Todo paciente con enfermedad de Parkinson responde a levodopa, como dije anteriormente. Si no responde a levodopa, replantéense su diagnóstico. El diagnóstico es clínico, no hay ningún estudio que me diga el paciente tiene Parkinson, ¿está bien? Y disminuye la mortalidad, pero no la progresión de la enfermedad. Disminuir la mortalidad no significa que retrasa la progresión de la enfermedad o que la cura o algo por el estilo. Significa que al ser tan efectiva la droga, disminuye la morbimortalidad del paciente y por las causas se termina cayendo menos, etcétera, tiene menores complicaciones, que es lo que realmente termina matando al paciente, ¿está bien? Entonces, la levodopa siempre hay que administrar con inhibidores de la decarboxilasa periférica, que son carbidopa y benseracida. Acá vemos un gráfico de que si yo doy levodopa solo el 1 al 3% llega al sistema nervioso central. En cambio, si yo doy carbidopa o benseracida, o sea, básicamente inhibo esta enzima, hago que llegue mayor cantidad de levodopa, llegue alrededor de un 10%. Además, me disminuye los efectos adversos periféricos, debido a que la L-dopa a nivel periférico no actúa. Lo que actúa es la dopamina, cuando esta L-dopa se metaboliza. Por lo tanto, si yo la mantengo en forma de L-dopa por mayor cantidad de tiempo y llega al sistema nervioso central, voy a tener menos efectos adversos. Los principales efectos adversos, lo voy a hablar en la próxima diapositiva, son arritmias, hipotensión, náuseas y vómitos, que estos son los efectos adversos de la dopamina a nivel periférico principalmente. ¿Está bien? Entonces, los efectos adversos principales son náuseas y vómitos, hipotensión ortostática, conductas compulsivas. Esto es más que nada por la llegada de la dopamina a nivel del sistema nervioso central, sistema límbico, etcétera, donde está el circuito de la recompensa, entre otras cosas. Obviamente, los pacientes que tienen mayor predisposición a esto son los que ya tienen algún problema. Ejemplo, pacientes que tienen adicción al juego, al alcohol, a las compras, etcétera. No estaría bueno a veces que la dosificación de la levodopa, porque podría llevarlos a gastar mucho dinero en ese tipo de adicciones, ¿no? Además, insomnio, pesadillas, que esto también, y las alucinaciones y la confusión, debido a que en la clase de antipsicóticos, recuerden que el principal efecto de los antipsicóticos es inhibir o bloquear los receptores de dopamina. Se cree que la psicosis está producida por un aumento de los niveles de dopamina a nivel de ciertas vías del sistema nervioso central, ¿está bien? Sobre todo el mesolímbico y el circuito mesocortical. Por lo tanto, al aumentar los niveles de dopamina en estos centros, pero puede producir alucinaciones y confusión. Fluctuaciones motoras, que vamos a hablar más adelante, que es un efecto adverso importante, sobre todo con el tratamiento crónico de la levodopa, y síndrome neuroléptico maligno, que esto se va principalmente cuando se disminuye de repente la levodopa, o sea, el paciente que estaba tomando levodopa se disminuye de repente la dosis, o el paciente deja de tomarla, lo puede producir, que se produce básicamente por una depresión abrupta de los niveles de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como dijimos, las fluctuaciones motoras es algo que aparece con el tratamiento crónico de paciente con Parkinson, sobre todo con levodopa, lo que limita el uso prolongado de la misma. Y para las alucinaciones y confusión, los que se utilizan son los antipsicóticos atípicos, principalmente quetiapina y clozapina, para tratarlos. Entonces, la levodopa al principio de la enfermedad de Parkinson existe mejoría casi completa de los síntomas. Existe un efecto terapéutico mayor a la vida media del fármaco. Esto es lo que le dije anteriormente, que si bien la vida media del fármaco es de 1 a 3 horas, la vida media es realmente más. Y existe algo que se llama el periodo de luna de miel, es decir, durante más o menos 5 años, 5 a 10 años, dicen algunos, la levodopa tiene un efecto fantástico. El paciente se olvida prácticamente de su sintomatología parkinsoniana. ¿Está bien? Y después de esto comienzan las fluctuaciones del estado motor, que serían las fluctuaciones motoras. ¿A qué se debe lo que le dije que el efecto terapéutico es mayor a la vida media del fármaco? Debido a que, si bien la vida media es 1 a 3 horas, cuando se le da el fármaco, a nivel de la sustancia negra pars compacta, existen vesículas que almacenan esta levodopa o dopamina y la van
liberando de manera paulatina. Por lo tanto, a pesar de que su vida media es de 1 a 3 horas, gracias a estas vesículas se mantienen mayor cantidad de tiempo circulando, ¿está bien? Y a medida que se produce el periodo de luna de miel o se termina, esas vesículas con el tratamiento prolongado de levodopa se van degradando. Por lo tanto, disminuye la capacidad de almacenar esta levodopa y su efecto terapéutico se acerca más a la vida media del fármaco, es decir, cada vez dura menos y hay que tomar más seguido la levodopa, ¿está bien? Como le dije, es de 5 a 10 años, 2 a 5 años dicen en algunos lugares, y las complicaciones motoras son las siguientes. Las fluctuaciones motoras, que algunas son, por ejemplo, el deterioro de fin de dosis, es decir, que entre cada dosis que yo doy, cuando al paciente se le está terminando, ejemplo, toma levodopa cada 6 horas, a las 4 horas y media de tomada la dosis, el paciente empieza a tener sintomatología, que son las fluctuaciones motoras, que se puede dar principalmente el paciente se encuentra rígido o empieza a tener mucho temblor, etc. Fenómenos on-off. El fenómeno on es cuando el paciente está con buen control de la sintomatología motora, que es sobre todo cuando el paciente tomó hace poco la medicación, y el fenómeno off es cuando tiene mal control de la sintomatología motora, es decir, se encuentra rígido, etc. Periodos off resistentes, llega momentos que inclusive el paciente está en el periodo off, es decir, yo tomo cada 6 horas la levodopa, me tomé una hace 4 horas y media, se me están volviendo los síntomas muy floridos, tomo de vuelta y esa dosis de levodopa no me hace nada de efecto o hace muy poco efecto, ¿está bien? O retardo del ON, es decir, luego de tomar tarda mucho en hacer efecto, o inclusive ausencia, o el freezing, que es cuando el paciente directamente queda absolutamente rígido sin poder moverse. Acá vemos entonces lo que sería el on y el off. Cuando el paciente toma la dosis llega a un pico, alivio de los síntomas, sería el on. Acá está descendiendo, esto sería el off, o sea, esto es cada dosis de la medicación para la enfermedad de Parkinson, el alivio de los síntomas en el pico, cuando llega a su concentración más alta, y la reaparición de los síntomas cuando estamos en la parte más baja de la curva, por decirlo de alguna manera, que es cuando llegan a la concentración más baja de la droga, ¿está bien? Y además tenemos las disquinesias, que son movimientos involuntarios que se producen a predominio de miembros, pero puede ser de todo el cuerpo, que estos se producen en etapas más avanzadas de la enfermedad de Parkinson. Generalmente se producen como disquinesias de pico de dosis. Acá también están las disquinesias bifásicas, distonías del off, etc. Acá les voy a mostrar lo que pasa en la etapa temprana de la enfermedad de Parkinson. Hay una mayor área sobre la curva, o sea, el margen terapéutico no es tan estrecho, ¿está bien? O sea, yo doy la droga, llega al pico, baja, y el umbral para disquinesia sigue alto. En la enfermedad de Parkinson moderada, como les dije, fíjense que acá la curva es prolongada, es decir, que la droga dura mucho tiempo en la sangre debido a la capacidad de las vesículas estas que le conté, y se mantiene mucho tiempo en la sangre. Acá, como ya está moderada la enfermedad de Parkinson, un poco avanzada, fíjense que la curva no es tan así, sino que hace un pico y baja, ¿está bien? Por lo tanto, el tiempo sin sintomatología es menor, ni hablar en la enfermedad de Parkinson avanzada, ¿está bien? Hace un pico más amplio y baja rápidamente. Como verán, el margen terapéutico es cada vez menor, y el umbral para la disquinesia se necesita menor cantidad de dosis para producir esta disquinesia, y encima necesito mayor cantidad de dosis para producir una respuesta, así que es un poco complicado. Fíjense acá, las disquinesias se producen principalmente, se cree que es cuando se produce una especie de sobrecarga de dopamina a nivel de los ganglios basales. Por eso se produce principalmente cuando se encuentra el pico de dosis, ¿está bien? Por lo tanto, es medio complicado, porque si yo al paciente, esto en etapas más tardías, le doy la droga, si le doy mucho, el paciente va a tener disquinesias, y si le doy poco, el paciente
va a tener la reaparición de los síntomas motores, es decir, de la rigidez. Así que es un tratamiento complicado y muy artesanal. No puedo decir, listo, le doy más dopamina porque el paciente va a estar por acá a nivel del pico y va a tener un montón de disquinesias. Tampoco le podés decir, le doy menos porque va a estar rígido y con todos los síntomas motores. La idea es, a veces, si el paciente tomaba 2 pastillas de dopamina al día, de levodopa, perdón, a veces es que el paciente siga tomando lo mismo, pero lo dividimos. Es decir, si antes tomaba 2 pastillas, una cada 12 horas, estoy dando un esquema inventado, lo podemos hacer que el paciente tome un medio cada 6 horas, o un cuarto cada 3 horas. O sea que siga tomando la misma cantidad de dosis, pero más separada. Así estoy haciendo una especie de loop todo el día, manteniéndome en margen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad. ¿Está bien? Y esto es más o menos cómo tratar las fluctuaciones motoras. Como verán, hay un montón de fármacos y es un tratamiento bastante artesanal, como lo sigo repitiendo, pero es para que vean que no es tan fácil de decir, listo, le doy un poco más de dosis o le doy un poco menos. De todas maneras, igual lo importante es que se lleven las principales cosas de la levodopa, ¿está bien? Después tenemos los agonistas dopaminérgicos. Estos no los nombré anteriormente, pero los principales es que actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos. Funcionarían como un símil levodopa, ¿está bien? Estos también son derivados del cornezuelos de centeno, bromocriptina, cabergolina y pergolida. Estos prácticamente ya no se usan debido a los efectos adversos que producen los derivados del cornezuelo de centeno y los no derivados del cornezuelo de centeno, pramipexole, ropinirole y rotigotina o apomorfina. La rotigotina se da por vía transdérmica a través de parches y la apomorfina vía subcutánea por inyecciones. ¿Está bien? Estos son lejos los más usados, sobre todo ropinirole y pramipexole. Y sus principales ventajas quizás, o sus principales características son agonistas directos de los receptores dopaminérgicos de 1, de 2, de 3. Se administran todos vía oral, estos y estos. Tiene un efecto ahorrador de levodopa, es decir, como yo les conté que la levodopa es la que su metabolismo termina produciendo este daño de las vesículas que la almacenaban y hacían que ésta dure mayor cantidad de tiempo circulando en la sangre. Es la mejor droga y a veces uno puede decir, puedo darle dopamina y darle levodopa unos años más adelante, le estoy sacando la mejor droga posible y capaz con agonistas dopaminérgicos el paciente puede andar bien, ¿está bien? Eso significa el efecto ahorrador de levodopa. Estoy usando otra droga para no tener que usarla. Bueno, de elección en jóvenes y en presencia de fluctuaciones motoras, sobre todo, ahora van a ver un gráfico, pero principalmente es de elección en los pacientes jóvenes y que no tienen una sintomatología tan severa. Tiene una duración de acción de 8 a 24 horas y tienen menor frecuencia y retardo en aparición de fluctuaciones motoras y diskinesias. No la producen tanto como la levodopa, pero pueden producirlas. Entonces, las ventajas es que no compiten con los aminoácidos de la dieta para la absorción y tampoco tienen problemas a nivel del pasaje por la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no tendría por qué consumirlo lejos de las comidas ni demás. Tiene una acción prolongada y es útil en tratamiento de fluctuaciones dosis dependientes. Además, no requieren conversión enzimática para efecto terapéutico, o sea, van directo al receptor de dopamina. No generan metabolitos oxidativos, que esto lo nombré anteriormente, que se cree que el daño de la levodopa a estas vesículas es por metabolito oxidativo, o sea, se produce por el mismo tratamiento un daño, pero es el mejor tratamiento que hay, pero no es gratis, ¿no? Y se produce una menor frecuencia de fluctuaciones motoras y diskinesias, además de un retraso en su aparición. ¿Cuáles son las desventajas? Que la eficacia sintomática es moderada, no tiene la misma efectividad que la levodopa, deben introducirle lentamente, tienen más efectos adversos y son más caros, no disminuyen la mortalidad como lo hace la levodopa y no son útiles para el tratamiento del freezing, la inestabilidad postural
demencia y disautonomías, está bien, que son algunas de las manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson. Los efectos adversos son muy parecidos y todos los fármacos antiparkinsonianos van a ser parecidos, debido a que todos los efectos adversos son por el efecto de dopamina o agonista dopaminérgico, lo que sea, a nivel periférico o del sistema nervioso central. Náuseas, vómitos, mareos, hipotensión ortostática, esto a nivel periférico, alteraciones psiquiátricas, por lo que dije de la vía mesocortical y mesolímbica principalmente, que pueden producir alucinaciones, delirios y psicosis. Edemas, esto es algo principal de los típico de los agonistas dopaminérgicos, no se sabe bien la causa. Fibrosis pulmonar, pleural, valvular y retroperitoneal. Esto es de los derivados del cornezuelo de centeno que dije anteriormente, bromocriptina, rotigotina, cabergolina, etcétera. Por eso se prefieren los no derivados del cornezuelo de centeno, debido a que producen estos efectos adversos que, si bien no son comunes, son muy graves, ¿está bien? Y las conductas compulsivas, como dije anteriormente, por la levodopa, debido al circuito de la recompensa a nivel del sistema nervioso central, que, como sabemos, el principal neurotransmisor envuelto en ello es la dopamina. Y después tenemos a la apomorfina, que es algo, dato color quizás decirlo, que tiene una administración subcutánea, es fuertemente metógeno, a tal punto que requiere profilaxis. Esto se usa principalmente en un paciente que está de repente en el off, es decir, de repente se puso muy rígido, o sea, está con su sintomatología muy florida y funciona a tipo de rescate, por decirlo de una manera. Aumenta muy rápidamente los niveles de dopamina a nivel periférico y sistema nervioso central, lo que provoca una estimulación del centro del vómito muy potente. Por eso inclusive requiere profilaxis, y como efectos adversos puede prolongar el QT, alucinaciones, disquinesia y comportamiento anormal, que es lo mismo de lo que venimos hablando, pero debido a que se produce un pico muy rápido, lo puede producir con mayor frecuencia quizás, ¿está bien? Los inhibidores de la monoaminoxidasa inhiben selectivamente e irreversiblemente a la monoaminoxidasa B. Al ser selectiva e irreversible, no nos tenemos que preocupar, no sé si recuerdan, del síndrome tiramínico o el síndrome del queso, que ocurría principalmente por la monoaminoxidasa A. De eso no nos tenemos que olvidar, es solo la monoaminoxidasa B que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Son otros fármacos ahorradores de levodopa, debido a que yo, dando este fármaco, bloqueo la inhibición, la degradación enzimática a nivel del sistema nervioso central, y tengo que dar menos levodopa al paciente para que haga su efecto. Puedo dar más inhibidor de la monoaminoxidasa y menos levodopa, o la misma cantidad de levodopa, ¿está bien? Y se utiliza como monoterapia en jóvenes y tratamiento sintomático inicial, esto según algunas bibliografías, y como terapia complementaria a levodopa y agonistas dopaminérgicos en etapas posteriores. Llegan pacientes con etapas posteriores que tienen múltiples fármacos, no solamente uno, ¿está bien? Y en enfermedad de Parkinson avanzada pueden ser beneficiosos para mejorar las fluctuaciones on-off y limitar los requisitos de levodopa y prolongar sus efectos. Tenemos uno que es la seligilina, que es vía oral, tiene un importante primer paso hepático y se metaboliza por el hígado a metabolitos anfetamínicos y metanfetamínicos, lo que puede producir un síndrome simpático mimético. Y la rasagilina, que se da vía oral, no produce metabolitos anfetamínicos y es mejor tolerado. Es preferible la rasagilina que la seligilina, ¿está bien? Acá pongo lo de neuroprotección, debido a que hay un estudio que se llama Adagio, en el que se estudiaba la rasagilina acerca de como una probable neuroprotección en la enfermedad de Parkinson, debido a que teóricamente el metabolismo de la levodopa produce daño de las vesículas, estas que comenté yo, que ayudan a que se liberen paulatinamente el neurotransmisor de la sustancia nigra, y los metabolitos tóxicos que se generan de la levodopa serían principalmente
luego de su metabolismo por la monoaminoxidasa B. Entonces, si yo inhibo esta enzima, quizás la levodopa va hacia otras vías de degradación enzimática y no van hacia esta, y por lo tanto, consecuentemente, produzco menor cantidad de radicales libres o especies reactivas al oxígeno y menor daño de estas vesículas o de la misma sustancia negra, ¿no? Pero de todas maneras es un estudio que no llegó a conclusiones fuertes, así que es algo que está en duda y no se puede decir que es neuroprotector ni nada por el estilo, son solo teorías, ¿no? Después se encuentran los inhibidores de la COM, de la catecolometiltransferasa, que intervienen en el metabolismo de la levodopa, aumentando la vida media y la llegada de la levodopa al sistema nervioso central. Hay COMT a nivel periférico y central. A nivel periférico funcionaría como la decarboxilasa de aminoácidos periféricos, ¿está bien? Al inhibirla, ya que aumenta la vida media de la levodopa y llegue mayor cantidad al sistema nervioso central. Siempre nuestro objetivo va a ser que llegue mayor cantidad de levodopa al sistema nervioso central y que una vez que esté ahí se convierta a dopamina y ésta se mantenga la mayor cantidad de tiempo circulante. Aumenta el tiempo sin síntomas, disminuye el OFF y aumenta el ON, como casi todas las drogas, y los inhibidores de la COM reducen significativamente los síntomas del wearing off en pacientes tratados con levodopa carbidopa. El wearing off es cuando básicamente tomas la medicación y se te va acabando los niveles de medicación sanguíneo, o sea, está bajando los niveles de levodopa en plasma, ¿está bien? Y por lo tanto, al acabarse, vuelven los síntomas motores. Y en etapas tempranas, junto con levodopa, disminuyen el riesgo de complicaciones motoras, pero aumentan los efectos adversos. Los efectos adversos de los mismos, todo lo mismo. Siempre todos los fármacos antiparkinsonianos tienen prácticamente todos los efectos adversos iguales. Náuseas, hipotensión ortostática, sueños vívidos. Esto tendría que ver con la confusión y alucinaciones. Y las disquinesias. Esto obviamente en etapas más tempranas de la enfermedad, que todos también lo producen. Existe la tolcapona, que es inhibidor de la catecolometiltransferasa central y periférica. Se administra 2 a 3 veces por día. Se metaboliza por CYP3A4 y 2A6. Pero tiene un efecto adverso muy importante que en casos contados, pero mínimos, produce hepatotoxicidad, pero produce una hepatitis fulminante, o sea, hay casos reportados del mismo, por lo tanto la FDA la ha prohibido en Estados Unidos inclusive, y se utiliza principalmente la entacapona, que solamente actúa sobre la periférica, o sea, para que mayor cantidad de levodopa llegue al sistema nervioso central. Por lo tanto, no tiene tanto efecto como esta y se da mayor cantidad de veces. O sea, el paciente con enfermedad de Parkinson avanzada toma una pastilla cada 4 o 6 horas. O sea, la tengo que tomar mayor cantidad de veces. Por lo tanto, sería más incómodo. Pero el efecto adverso de la hepatotoxicidad es muy importante, digamos. Por lo tanto, se prefiere la entacapona fuera de que la tolcapona, si le sacaríamos la hepatotoxicidad, sería más efectivo. ¿Está bien? Después tenemos los antagonistas muscarínicos que actúan a nivel del núcleo estriado. Entonces se encuentra la sustancia negra, pars compacta. Existen unas interneuronas colinérgicas que median de alguna manera los niveles de dopamina. ¿Está bien? Y estos son útiles para el temblor en pacientes jóvenes y distonías agudas. El efecto sobre el temblor pongo entre signo de pregunta porque solamente se utilizaría para temblor, no para el paciente que tenga realmente enfermedad de Parkinson. Es más que nada para parkinsonismos que otra cosa, ¿está bien? Los efectos adversos son las típicas del efecto antimuscarínico, ¿está bien? Sobre todo, no usar nunca en glaucoma de ángulo estrecho. Y también puede provocar sedación y confusión psíquica, por lo tanto, no es aconsejable usarlo en ancianos, sobre todo en mayores de 65 años, debido a que aumenta el riesgo de caídas y mayores complicaciones. Y los principales son el triexifenidilo, viperideno y benzatropina. Estos son los más conocidos, por lo menos, o los más usados. Después tenemos la amantadina, que es un antiviral
que bloquea los receptores de glutamato NMDA, aumenta la liberación y bloquea la recaptación de dopamina. Por lo tanto, si aumenta la liberación y bloquea la recaptación, va a haber mayor cantidad de dopamina circulante. Tiene ciertas propiedades anticolinérgicas, agonismo dopaminérgico postsináptico, por lo tanto también mayor actividad dopaminérgica y aunque mejora las disquinesias y fluctuaciones motoras, la duración de sus efectos es breve. La amantadina, todos estos mecanismos de acción son teóricos, la verdad que no se ha comprobado exactamente que funcione de esta manera, es todo lo que se cree porque su principal uso es como antiviral. Los efectos adversos son los anticolinérgicos, principalmente por las propiedades anticolinérgicas, edema de miembros, por el agonismo dopaminérgico. Recuerde que los agonistas dopaminérgicos no se sabe por qué, pero producen edema de miembros, sobre todo inferiores, mareos, letargia, hipotensión ortostática, palpitaciones, confusión y alucinaciones, que estos son los síntomas comunes o los efectos adversos comunes a prácticamente todos los antiparkinsonianos. ¿Está bien? Y entonces acá tenemos un gráfico final de todos los medicamentos antiparkinsonianos. Como recordamos, nosotros damos levodopa porque la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, la levodopa, como dijimos, siempre se da con un inhibidor de la decarboxilasa periférica. Carbidopa en Argentina, generalmente, aunque ahora también hay benseracida, pero benseracida predominaba principalmente en Europa. Recuerden que si yo doy la L-dopa sola, llega solo un 1 al 3% a nivel del sistema nervioso central. Si yo la doy con carbidopa, esta llega cerca de un 10% al mismo y además me disminuye los efectos adversos periféricos, que son las náuseas, vómitos, arritmias, hipotensión postural, entre otras cosas. ¿Está bien? Además, los otros blancos terapéuticos, primero, bromocriptina, pramipexole, ropinirole. Recuerden que los agonistas dopaminérgicos derivados del cornezuelo de centeno no se usan los no derivados, debido a que los derivados provocan fibrosis valvular, retroperitoneal, pleural, etc. ¿Está bien? Entonces, los otros blancos terapéuticos son dar entacapona, tolcapona, para inhibir el metabolismo de la L-dopa y que llegue mayor cantidad de esta al sistema nervioso central, y una vez que esta se encuentra en el sistema nervioso central y se convierte en dopamina, podemos dar selegilina o rasagilina, inhibidores de la monoaminoxidasa B, o tolcapone, que es la que inhibe a nivel central a la catecolometiltransferasa para que haya mayor cantidad de dopamina circulando en la biofase y podamos tener un efecto mayor, obviamente. Y vemos acá un tratamiento inicial individualizado. Lo principal, que es lo que había dicho, según el tratamiento, es de acuerdo a la edad del paciente y a los síntomas. ¿Por qué? Recuerden lo de la luna de miel que se produce con la levodopa. Entonces, si no hay mucha alteración funcional, supuestamente se puede dar rasagilina, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa B. Generalmente el paciente va a tener una alteración funcional, aunque sea mínima, y se da tratamiento sintomático. Como dijimos, siempre es tratamiento sintomático. Si la discapacidad es leve y moderada y tiene menor a 70 años, se da un agonista dopaminérgico. ¿Por qué se debe este ejemplo? Me viene un paciente con 60 años. Yo sé que si la levodopa es lo mejor que tengo, si yo le doy levodopa, él a los 6-7 años va a estar con fluctuaciones motoras. O sea, yo a los 66-67 años ya estoy condenando al paciente a que vaya a estar con fluctuaciones motoras y capaz vive 20 años más. ¿Está bien? Yo con los agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la monoaminoxidasa B, puedo hacer una especie de puente y que el paciente retrase esta aparición de las fluctuaciones motoras y usarlo a la levodopa cuando el paciente ya no dé más con los agonistas dopaminérgicos o con los monoaminoxidasa B. ¿Cuál sería lo que me cambiaría si el paciente es joven, tiene 60 años, pero tiene un Parkinson que está muy mal, muy avanzado, con mucha sintomatología? Yo tengo que ponerle levodopa. Va a tener fluctuaciones motoras, pero el paciente necesita la mejor droga disponible porque su Parkinson es muy severo. Obviamente, si el paciente tiene discapacidad moderada o severa o es mayor a 70 años, es una persona grande, ahí sí utilizo levodopa porque la expectativa de vida del paciente no es tanto, o sea, no tiene muchos años de expectativa de vida.
por lo tanto puedo usar la levodopa y sí, el paciente va a tener fluctuaciones motoras, pero el tiempo es menor, digamos, y obviamente si la discapacidad es severa, discapacidad severa, entonces siempre va levodopa, y de acuerdo a si la discapacidad es leve o moderada, me fijo la edad, si es menor a 70, algunos dicen 65, puedo usar agonistas dopaminérgicos. Si es mayor a esto, puedo usar levodopa, ¿está bien? Y la estimulación cerebral profunda, que había salido en las noticias, que en el Posadas lo hacían, muchos decían que era curativa, pero claramente es mentira, que es una técnica utilizada en los casos en los que las medidas farmacológicas no consiguen controlar los síntomas, o sea, a pesar de levodopa y todo el arsenal terapéutico que tenemos, no sirve. Se realiza mediante una estimulación de estructuras cerebrales profundas, como ser el núcleo subtalámico, el globo pálido interno, y la principal ventaja de la estimulación es la reversibilidad y posibilidad de modificar los parámetros de estimulación. Acá, como ven, se pone un electrodo conectado a un neuroestimulador y a través de esto se mandan impulsos que, por decirlo de una manera, serían parecidos a las vías dopaminérgicas que se producen en la enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, y bueno, como dije anteriormente, no es curativa, esto es algo fundamental, porque hay mucha gente que dice, ay sí, la cirugía me va a curar, y no es así, por desgracia, el Parkinson sigue sin tener cura. Y bueno, eso es todo. Sé que es un poco complicado sin que dar la clase, sin que puedan hacer preguntas y demás, sobre todo explicando fisiopatología y algunas otras cosas de fluctuaciones motoras que son un poco complicadas, pero bueno, cualquier cosita, este es mi mail y bueno, no hay ningún problema, mándenme un mail con cualquier consulta o duda que les haya quedado.